El siguiente programa de análisis y reflexión presenta casos reales de posesión diabólica y exorcismo. Recomendamos discreción antes de continuar. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, conductor del programa de análisis bíblico Pasión por el Evangelio y autor de los bestsellers Judas, traidor o instrumento de Dios y 666, el criptograma apocalíptico. ¿Te gustaría aprender a hacer vida la palabra de Dios en tu vida? Te invito a que descubramos juntos cómo hacerlo a través de mi masterclass Dios nos habla aquí y ahora. Una clase teórico-práctica que te ayudará a aprender a dar vida a la palabra de Dios en la vida de la comunidad parroquial o de tu grupo apostólico desde el ámbito celebrativo hasta la intimidad de la oración personal. Esta masterclass contiene los siguientes temas: introducción a la Biblia, exégesis, métodos de interpretación bíblica, la palabra de Dios en la Santa Misa con 2 partes, la mesa de la palabra, la teología del ambón y la proclamación de la palabra de Dios. Finalmente, te enseñaré a orar a través de la práctica de la Lectio Divina. Una masterclass dirigida a todo católico interesado en acrecentar su vida de fe, presbíteros y diáconos, lectores y salmistas, grupos de oración, catequistas, coordinadores de círculos bíblicos y animadores litúrgicos. Dependiendo de la ubicación de tu parroquia o de tu grupo apostólico, esta masterclass está disponible de forma presencial y también en línea. Para mayores informes, visite el sitio semillasparalavida.org. Es esta una gran oportunidad de conocer más acerca de la Sagrada Escritura y de aprender a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, porque sabes, Dios nos habla aquí y ahora. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hola, me da mucho gusto estar contigo nuevamente aquí en tu programa El Club de los Búhos. Y ya estamos en esta transmisión que, déjame decirte que es el penúltimo programa del Club de los Búhos, sí, el penúltimo programa. Llegaremos al final de nuestras transmisiones la próxima semana, así que acompáñanos, no te pierdas la próxima emisión que será la última y en la que hablaremos acerca del tiempo de Cuaresma, desde un punto de vista sobre todo litúrgico. Es un programa que en verdad no querrás perderte. Y bueno, pues en esta ocasión el tema que nos ocupa son casos de posesión y de exorcismo. Es un tema que suele causar interés, es un tema sobre el que me preguntan a menudo y creo que esta es una buena ocasión para que conversemos acerca de este tema, casos reales de posesión y de exorcismo. Este, como siempre, pues es un programa católico, así que todo lo que abordaremos en esta noche será, lógicamente, que desde la perspectiva de nuestra fe. Y para poder entrar en materia, te invito, antes que otra cosa, a que nos pongamos en la presencia de Dios. El exorcismo podríamos decir de alguna forma que es un rito, de hecho es un rito, y como tal, fíjate que como rito que es, sería muy interesante que dedicáramos un programa a analizar el rito del exorcismo desde el punto de vista litúrgico. Lo anotaremos ahí para alguna otra ocasión. En esta ocasión vamos a centrarnos en casos reales, pero bueno, el caso es que siendo un rito, pues consiste en una serie de oraciones de liberación. De hecho, hay también un tipo de oraciones de liberación. Y te invito a que esta noche le pidamos al Señor que nos libere, no que nos libere del demonio, pero que nos libere de aquello que nos frena en nuestra vida como hijos de Dios.
Pongámonos pues en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la frialdad que me hace indiferente hacia tus cosas, líbrame, Señor. Del vacío que es consecuencia de la falta de oración, líbrame, Señor. De la tristeza que es fruto de poner mis ojos en lo que no es importante, líbrame, Señor. De la abundancia desmedida que me vuelve egoísta, líbrame, Señor. Del ruido que me vuelve sordo a tu palabra, líbrame, Señor. De las distracciones que me tientan a no seguirte, líbrame, Señor. De las riquezas que me impiden mirar lo trascendente, líbrame, Señor. Del mal que seduce y me hace creer que soy lo que no soy, líbrame, Señor. De los pecados que no me dejan crecer como cristiano, líbrame, Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está tomada, como hemos hecho últimamente, de mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, que también te recomiendo mucho que lo tengas como libro de cabecera y también como libro que portes contigo cada vez que vayas a la misa del domingo, porque aquí encontrarás una oración justo para cada misa de domingo. Aquí ya se despertó nuestro querido Buino, que siempre está listo para saludar a nuestros amigos, porque seguramente que ya quienes están viendo el programa están muy interesados en ver qué es lo que vamos a decir. Y si te fijas, este programa está pasando ya muy tarde. Acuérdate que por eso se llama el Club de los Búhos, porque es un programa que pasa a altas horas de la noche, cuando solo los búhos estamos despiertos. Y pues también deliberadamente porque es un programa en el que vamos a tocar un tema que también yo sé que inquieta a muchas personas. Es un tema que suele poner a algunos nerviosos. Pero a fin de cuentas es un tema que tiene que ver con nuestra fe. Es una realidad que el demonio existe, ¿sí? Y no solo uno, existen miles de demonios. Ángeles que cuando Dios los creó decidieron rebelarse contra Dios. Y bueno, pues ahora son presa ellos mismos de su odio, de su rencor, pero lamentablemente no les basta con odiarse a sí mismos, incluso pues que ellos buscan la forma de alejar a los hijos de Dios, y lo hacen de diferentes maneras. Vamos a ver en esta ocasión algunos casos reales de posesión, y vale la pena dejar claro que los casos de posesión satánica son rarísimos, rarísimos. De hecho, vamos a intercalar los relatos de algunos casos reales de posesión con casos que aparentaban serlo y que resultaron ser algo diferente. Porque en realidad es muy raro que haya un caso de verdadera posesión, algo que se tiene que hacer al principio cuando todo parece indicar que si hubiera un caso de posesión es mandar a la persona que pide el exorcismo a que sea evaluada por un psiquiatra primero que nada, porque puede ser alguna cuestión de salud mental, puede ser quizás un caso de esquizofrenia. Entonces es siempre importante que alguien de quien se sospecha que pudiera ser presa de una posesión satánica sea revisado por un médico psiquiatra. Y si el médico psiquiatra no encuentra en realidad ningún problema con la salud mental de la persona, bueno, pues entonces ya es importante que el exorcista entre en acción. Pero los casos de posesión son muy raros y es una realidad que alguien que va a misa, que alguien que se confiesa, que alguien que comulga regularmente, que alguien que reza, pues está muy alejado de la posibilidad de que el demonio pueda tomar posesión de él. Lógicamente el Señor puede más, ¿no? Y es siempre una buena protección. Y quienes se exponen más bien a los casos de exorcismo, pues son personas alejadas de Dios, que comienzan a caer en prácticas de espiritismo, de hechicería,
de brujería, que van a limpias, que participan de ritos esotéricos, que van con chamanes, o que, bueno, ahora han caído en esta práctica, pues realmente propia de delincuentes originalmente, ¿no? El culto a la Santa Muerte en México, que de entrada pues es una estupidez, porque la muerte como tal no es una entidad. ¿Qué podemos decir? A fin de cuentas la muerte es el acabamiento de la vida aquí en la tierra. Entonces, pero no hay una entidad que sea la muerte. El problema con el culto a la Santa Muerte es que surgió realmente en un ambiente de delincuencia, y los que le dan culto a la Santa Muerte suelen ser delincuentes, y lo que han descubierto los exorcistas es que quien comienza a participar de la práctica del culto a la Santa Muerte, por ahí le abre también la puerta al demonio, y hay casos de posesión que se han registrado y que van en aumento de personas que dan culto a la Santa Muerte. Habiendo dicho esto, los casos que vamos a relatar en esta ocasión están tomados de un libro referente para el exorcismo, que es la obra titulada Exorcística del afamado exorcista el padre José Antonio Fortea, un sacerdote muy respetado, muy respetable, ciertamente muy ortodoxo. Es de los sacerdotes más preparados y más ortodoxos y más obedientes que tenemos en la Iglesia Católica. Siempre vale la pena acercarnos a los escritos, a los videos, a las predicaciones y a los libros del buen padre José Antonio Fortea. Y él, pues bueno, escribió un libro que se llama Suma Demoníaca, que es un manual para exorcistas. Y después, tiempo después de haber escrito este manual, escribió lo que puede ser el segundo volumen de esta obra, que es este libro que se llama Exorcística, cuestiones relativas al demonio, la posesión y el exorcismo. Entonces vamos a revisar algunos de los casos que refiere él en este libro Exorcística. En el primero, en la Suma Demoníaca, él relata 7 casos, algunos bastante extensos. En este segundo libro comienza a partir del caso número 8 para llevar la secuencia de lo que inició en su primera obra al respecto. Son casos más breves los que presenta aquí. Vamos a comenzar a leer algunos de ellos. Nada más llamarme por teléfono para pedir cita, esta mujer fue clara: necesito un exorcismo. Recibí a esta mujer de unos 35 años. Le escuché y saqué la clara conclusión de que sufría un problema mental, y no uno cualquiera, sino esquizofrenia. Mis estudios haciendo la tesina me permitían determinar con seguridad de que se trataba de un trastorno esquizoide. Aún así, y por cumplir con todos los requisitos, oré por ella. Lo hice con la total seguridad de que no tenía nada y que aquello no tenía otro sentido que el cumplir con todas las medidas aprendidas para discernir los casos. Al orar por ella, ante mi sorpresa, entró en trance. Comencé a rezar por ella una vez a la semana. Durante las sesiones, ella se volvía violenta. Había que sujetarla, pues de lo contrario quería agarrarme del cuello o golpearse la cabeza contra el banco sobre el que estábamos sentados. Aquel primer caso no ofreció ningún aspecto sobresaliente. Era lo típico que había leído cuando todavía estaba en la universidad: gritos, aversión a lo sagrado, reacción automática de dolor en cuanto se colocaba sobre su cuerpo una cruz o se le rociaba con agua bendita. En esos momentos estaba muy lejos de saber hasta qué punto este caso me iba a acompañar en los 5 años siguientes. Aquel primer caso supuso para mí una fuente de aprendizaje. Experimentaba, comprobaba una y otra vez las distintas reacciones al agua bendita, a la unción con el Santo Crisma, a la colocación de una cruz sobre su cuerpo, a la señal de la cruz realizada sobre distintas partes de su cuerpo, cabeza, espalda, manos. ¿Qué le producía más tormento? ¿Qué oraciones provocaban una mayor reacción? Etcétera, etcétera.
Un largo etcétera conseguido a través de horas de todo tipo de tentativas y ensayos. Todo ello sin perder la atmósfera de oración, pero sin por ello desistir a seguir conociendo más aquel fenómeno. Al final, en esencia, aquello era un despliegue de gritos y de movimientos violentos. Sin embargo, tras varias sesiones, era evidente que el caso no avanzaba. No acababa de apreciar que el espíritu que tenía dentro se debilitase. Pronto observé que esta mujer no me hacía caso en lo referente a orar cada día. Desde el principio le había explicado la importancia de que ella comenzara a llevar una vida espiritual más intensa. Pero por más que le decía que debía rezar cada día, ella no hacía nada. Para acabar de enredar las cosas, me percaté que se estaba aficionando cada vez más a mí. Rezar no lo hacía, pero llamarme por teléfono para charlas se había convertido en una de sus aficiones. Además, se mostraba sospechosamente agradable y risueña cuando se entrevistaba conmigo. Se lo dije claramente tan pronto como me apercibí de ello. Su reacción fue de indignación y además me dejó bien claro que pensaba seguir llamándome siempre que lo desease, cosa que hizo. Detuve las sesiones en tanto en cuanto no comenzara a obedecer. Pero ella no se sometió a ninguna de mis indicaciones y las sesiones de oración nunca se reanudaron a partir de la tercera. Desafortunadamente, desde entonces, tuve que acostumbrarme a recibir cada día llamadas suyas, mensajes de teléfono y a sufrir un acoso tal que tuve que negarme a confesarle o a simplemente hablar con ella. Gracias a Dios no sentía ninguna atracción por ella, ni la más mínima. Esta falta de atracción fue algo muy positivo, pues su insistencia se prolongó durante 5 años. En un momento dado, me vi obligado a ponerle ante el juzgado una denuncia por acoso, solo para comprobar lo mal que funciona la justicia y decidir no volver a embarcarme en un juicio, nunca más pasara lo que pasara. Esta persona, por los mensajes de texto y de voz en mi contestador, me consta que lleva una vida bastante desequilibrada, luchando contra la tristeza, realizando pequeños trabajos ocasionales, 5 años de persistencia en su obsesión por mí. Le pido al Señor que la ayude, aunque me quedo con la tranquilidad de conciencia de que mientras yo la atendí, ella no me obedeció en nada. No se puede ayudar a una persona si no está dispuesta a esforzarse un poco. Bueno, pues vaya experiencia para los dos. Por un lado, la mujer que, fíjate aquí qué combinación, ¿no? Mostraba indicios, síntomas de una esquizofrenia, un trastorno esquizoide. Pues quienes padecen esquizofrenia suelen tener alucinaciones. Entonces, en medio de esas alucinaciones puede ser la fantasía de que ven al demonio o de que ven a la Virgen o de que están poseídos. Sin embargo, el padre Fortea comprobó que además del problema de esquizofrenia, había una posesión. Y lo comprobó justamente practicando las diferentes pruebas que hacen los exorcistas para verificar que en efecto una persona está poseída. Entonces, por ejemplo, algo que hacen los sacerdotes es que les hablan en latín, le hablan en latín al diablo y el diablo les responde en latín perfecto, ¿no? Entonces, cuando se sabe que es una persona que no habla latín, los exorcistas pueden hablar en latín con el diablo y el diablo les contesta a través de la persona. Otra cosa que pueden hacer es mostrar una hostia sin consagrar y mostrar después una hostia consagrada. Y cuando hay una posesión, entonces se reacciona con violencia, se reacciona con insultos, se reacciona con rechazo a la hostia consagrada, porque el demonio percibe que está Cristo Jesús ahí. Igual cuando son rociados con agua y no pasa nada, pero cuando son rociados con agua bendita, igual se retuercen porque no soportan la bendición del sacramental. Que fue lo que el padre Fortea estuvo haciendo, diferentes pruebas, con eso validó que en efecto se trataba de una posesión. Pero lo que nos deja ver esta historia, independientemente del acoso que después esto le causó al padre mismo,
es el hecho de que para que pueda tener éxito un exorcismo se necesita la colaboración de la persona poseída. De entrada no le hacía caso a un requisito fundamental. Tenía que aumentar su espiritualidad a base de rezar todos los días. Era lo que yo te decía antes. Una persona que va a misa, que comulga, que lee la Biblia, que reza, está protegida. Dios lo protege. Pero quien está alejado de Dios está simplemente a sus expensas y bueno, pues el diablo puede hacer de las suyas, como en este caso. Y pues vemos cómo después de todo este tiempo ella no ponía de su parte, y el exorcista no pudo liberarle. Aquí terminó la historia entre el sacerdote y la mujer poseída, pero pues la posesión ahí seguirá hasta que un sacerdote pueda exorcizarla y ella se deje y colabore. Vamos a ver otro caso de los que presenta aquí el padre Fortea en su libro Exorcística. Se trataba el supuesto poseso de un chico de poco más de 30 años, el cual me contó su historia. Me dijo que había participado en una sesión de espiritismo hacía unos años y que desde entonces por las noches gritaba y aullaba dormido, poniendo posturas de animales, gruñendo y asustando a su mujer y a sus hijos. Me dispuse a orar por él para discernir si tenía algo o no. Nada más ponerle la mano sobre la cabeza y cerrar los ojos para concentrarme en la oración, me gritó un "no me toques", que supuso para mí el susto del siglo. Su cara se había transformado. Ya no era la persona que había estado respondiendo a mis preguntas durante largo rato. La maldad que reflejaba su cara era increíble. Nunca había visto algo así. Me miraba como un animal salvaje que está a punto de saltar sobre mí. Me sentí completamente en peligro, solo con él en una sala de la parroquia. Afortunadamente, enseguida volvió en sí. En una sola sesión de 3 horas fue liberado. No hay mucho que explicar de esa sesión, fuera de que los gritos fueron impresionantes y que ejercía una fuerza sorprendente para tratar de liberarse. Estaba boca arriba sobre un colchón de gimnasia, inmovilizado por varias personas a las que les costó trabajo mantenerlo en esta posición. En un momento dado, miró a un chico que le sujetaba un brazo y le dijo que moriría antes de un mes en un coche blanco, cosa que no sucedió. También aparentó revelar los pecados de cada uno de los que estábamos presentes, pero los que dijo de mí muy concretos no eran ciertos. Tras unas 2 horas y media de oraciones, espontáneamente comenzó a recitar las partes de la misa relativas a los fieles, todo seguido y sin dudar ni un solo momento, cosa que ni yo mismo hubiera podido hacer con tal seguridad. Cuando acabó, abrió los ojos, sonrió y preguntó que dónde estaba. Era él. Nos mostró su más bella sonrisa, se sentía de maravilla, había sido liberado. Preguntó que qué hacía en el suelo, no recordaba nada. Pasamos a otra salita y allí le expliqué la importancia de que no dejara sus oraciones, de que tuviera un mínimo de contacto con Dios cada día. Se le veía feliz, todos estábamos felices. Al cabo de un tiempo, no superior a 2 meses, me llamó por teléfono, ya que estaba volviendo a sufrir ciertos problemas. No había rezado nada, no se había producido ningún cambio espiritual en su vida, sino que había sido liberado y simplemente se limitó a retornar a su vida normal. Hablando por teléfono, sospeché seriamente que había sido poseído de nuevo. Fijamos un día. Cuando llegó a la iglesia, me dijo bien claramente que había venido solo, porque ya había fijado día y hora para la entrevista, pero que se había vuelto muy escéptico respecto a todo este tema. Oré, pero no se producía ninguna reacción. Insistí y finalmente percibí por un instante una mirada verdaderamente maligna. Aquella mirada había durado 2 segundos, pero era mucho más que una sospecha de la presencia del maligno dentro de él. Tuve que estar casi 10 minutos para que el espíritu que había dentro se manifestara. Ahora que había vuelto a entrar, era mucho más poderoso. Había costado mucho más el que se manifestara.
Como aquella entrevista no tenía otro fin que discernir si había algo en él, detuve las oraciones. Le dije que el demonio había vuelto a entrar, pero él no quiso saber nada de nuevas oraciones. No volvió a llamar. Unos meses después lo telefoné para interesarme por él, pero su número de teléfono móvil ya no recibía llamadas. Volví a llamarlo un mes después para comprobar con tristeza que aquel número había quedado anulado. Sabía que le esperaba una vida de continuas visitas a los psiquiatras, que sería considerado un caso crónico de esquizofrenia. Le aguardaba, siendo tan joven, una vida entera de medicación, de ingresos clínicos, de fracaso laboral y probablemente afectivo. No volví a saber nada más de él. Pues bueno, aquí vemos otro caso que refleja lo mismo. Cuando no hay disposición de la persona poseída a aumentar su vida de fe, a aumentar su espiritualidad, quedan expuestos, fíjate, en este caso, a una reposesión, a que nuevamente el demonio se apodere de ellos. Qué terrible es esto. Y bueno, pues el padre Forte aquí describe ese tipo de manifestaciones como son. Lo interesante es que cuando se manifiesta el demonio a lo largo del exorcismo, toda la interacción se da con la persona poseída. Se da con el demonio más bien que tiene poseída la persona. Y el demonio se comunica con el exorcista a través del cuerpo de la persona que tiene poseída. Pero no se interactúa con la persona en sí. Ella está en trance y es el demonio el que actúa en su cuerpo y con su boca. Y cuando termine el exorcismo o la sesión de exorcismo, la persona vuelve en sí y no se acuerda de nada de lo que sucedió en el exorcismo. Ellos estuvieron en trance, dormidos, sin saber ni sentir nada. Hay algunos que llegan a contorsionarse y ellos ni en cuenta. Pero vemos aquí, por ejemplo, esa expresión de odio, esa mirada de odio. La voz les cambia, a veces risas malignas. Y bueno, pues así es esto. Pero vemos otra vez el caso de una persona cuya vida espiritual era prácticamente nula y que por no cambiar después de haber sido exorcizada, pues hubo una reincidencia. Además, pues aquí el padre habla de una sesión de 3 horas la primera vez. Hay exorcismos que toman meses, que llegan a tomar años. Y a veces el exorcista simplemente da sesiones de media hora cada tercer día, o sesiones de 1 hora diaria, o de 1 hora una vez por semana. Y después de bastante tiempo, pues se logra por fin expulsar al demonio a través del exorcismo. Así. Y pues bueno, después de estos casos que hemos visto hasta ahora, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento continuamos para revisar algunos casos más. No te vayas, esto se va a poner muy interesante. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos 2 opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. ...666... El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666.
666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada, se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estamos de vuelta aquí en tu programa El Club de los Búhos y me dice nuestro querido Buino que algunos más. Pero bueno, como quiera que sea, despídete ya. Y nosotros vamos a continuar con esta lectura de estos casos de posesión y de exorcismo. Y te decía que también íbamos a ver algunos casos que parecían ser casos de posesión, pero que de hecho no lo fueron. Recuerda que estamos leyendo estos casos que expone el exorcista, el sacerdote José Antonio Fortea, en su libro Exorcística. Y vamos a ver uno de estos casos, que es un caso no de posesión, pero instructivo para el ejercicio del ministerio del exorcismo. Sabes que para ser exorcista se necesitan dos cosas. Uno, recibir la formación, estar entrenado para ser exorcista. Y dos, la comisión del obispo. El obispo tiene que designar a alguien como exorcista. No creas que cualquiera llega y abre el rito y no, hay que saber hacerlo. El caso de esta mujer rondando los 35 años es muy interesante. Cuando vino a mí, trajo consigo toda una carpeta de informes psiquiátricos, lo cual me facilitó algo conocer qué había estado sucediendo durante estos años. Los informes no son de una grandísima utilidad, contrariamente a lo que pudiera parecer, ya que hablar con la persona durante 15 minutos siempre ofrece más información que leer un cierto número de páginas repletas de frías conclusiones. Pero aún así, puedes seguir la trayectoria de esta persona a través de estos papeles de la Seguridad Social. Si seguimos su historia de forma cronológica, el primer informe decía así literalmente: ha sufrido 4 ingresos hospitalarios en distintas unidades de agudos de salud mental. Todas las veces, menos la primera, se presentó voluntariamente en los hospitales para ingresar. El motivo que alegó era estar posesa del demonio. Los ingresos voluntarios tuvieron como ilusión por su parte el que los psiquiatras se convencieran de que lo que tenía realmente era una posesión y ellos convencieran a las autoridades eclesiásticas de la diócesis. En cada ingreso refiere todo tipo de hechos indicativos de manifestaciones demoníacas. Acudiendo en uno de los ingresos a la unidad de agudos de salud mental con una maleta llena de botellas de agua bendita, oraciones, estampas y similares. La primera vez que fue ingresada, dirá que aunque había tenido relaciones con personas involucradas en el tema del esoterismo, ya había tenido a los 20 años las primeras alteraciones sensoperceptivas, visuales y senestéticas principalmente. A partir de ese momento, todo su mundo gira alrededor de conseguir que se le realice un exorcismo. Los trabajos realizados son temporales y no exentos de conflictividad con sus compañeros, con un pensamiento prejuicioso que puntualmente llega a ser paranoide. En otro de los informes posteriores, el más completo y profundo de los 4 informes que trajo ella consigo, el médico concluirá: desde nuestro punto de vista, no es tan relevante en la paciente el trastorno disociativo como la convicción irrebatible a la lógica de la posibilidad de la existencia del demonio y de la magia negra, creencias que son parcialmente reforzadas por la religión católica, que nunca aseguran su no existencia al 100%. Durante su ingreso se induce mediante sugestión dicho cuadro disociativo, observándose cierto grado de control consciente sobre recuerdos y sensaciones, aunque descartamos la simulación. Ese informe finalmente determinaba que se observaban rasgos histriónicos dependientes como sensitivo-paranoides, junto a una necesidad desmesurada de aceptación y afecto. Todos los informes de los distintos psiquiatras son unánimes en lo esencial, manteniéndose idénticos tanto en la descripción de los síntomas como en las conclusiones. Tan solo uno de ellos añade que ella dice hablar y ver a la Virgen.
Esta mujer, cuando llegó a mi parroquia, hizo como todas, contarme una larga historia, una larga crónica de sus sufrimientos a manos del demonio, crónica repleta de elementos nada relevantes. Siempre que hablo con las personas que vienen a mí en busca de ayuda, tengo que luchar denodadamente para saber cuáles son los síntomas que dicen sufrir en su día a día. Y digo que lograr esta información es una labor ardua porque estas personas siempre caen en la narratividad inacabable. Es decir, comienzan una narración que parece no tener fin y supone una sucesión de historias acerca de su familia, de lo mucho que sufren y de mil detalles que no aportan nada. Finalmente, tras insistir en mis preguntas hacia ella y tras cortar la historia una y otra vez, a través de las preguntas, las historias resurgían como una hiedra. Logré sintetizar la siguiente descripción de los síntomas. Síntomas físicos. Le salen manchas rojas que formaban caras de animales. Nota pinchazos en el cuerpo como si le clavaran algo. Sufre un dolor como si le quemaran zonas de las piernas y en los hombros. Nota como si le dieran un golpe en la cabeza, tras lo que sigue un mareo. Síntomas psíquicos. Mantiene conversaciones con alguien que dice que es la Virgen María. Ve presencias. No le dejan dormir más de 2 horas. Es violada por espíritus. Estos seres llegan incluso a darle palizas. A veces provoca escándalos en las misas gritando y bufando, pero ella dice que es el demonio el que en realidad hace eso. Los síntomas físicos que ella refirió no eran comprobables externamente. Nunca vi que le salieran manchas extrañas en su piel. Y especialmente el que esas manchas tuvieran formas de animales. Era un signo psicótico clarísimo. A todo esto había que añadir que había tratado por todos los medios de ser exorcizada en su diócesis. Tanto persiguió ser exorcizada que un sacerdote sin ningún tipo de permiso episcopal la exorcizó por su cuenta, creándole después todo tipo de problemas con su obispo, ya que ella no guardó el secreto que él le había pedido, con lo cual la dejó de exorcizar y no quiso saber más de ella. Después de tantos años buscando exorcista, tras hacer varios cientos de kilómetros para llegar a mi parroquia, la tenía delante de mí, esperando mi veredicto. Le dije que según lo apuntado en mi agenda, la atendería más tarde, a determinada hora, pues yo tenía muchos casos esa tarde. Un rato después, en la iglesia, mientras ella esperaba en un banco, comenzó a sufrir una crisis furiosa contra el Santísimo Sacramento expuesto sobre el altar. Colaboradores de mi parroquia me vinieron a avisar. Yo estaba en otras dependencias de la parroquia. Desde la puerta de mi despacho, entré en la iglesia y la observé en silencio durante un rato, sin intervenir. Ella se había retirado al último banco del final de la iglesia y allí hacía todo tipo de caras y visajes como si estuviera en trance. La observaba y aquello no me acababa de convencer. Había en todo ello algo de teatral, algo de falta de autenticidad. En días posteriores hablé mucho con ella y oré sobre ella en varias ocasiones. Nunca llegué a exorcizarla. Solo la bendije e hice las oraciones propias para discernir si un caso es de posesión o no. Desde el primer día le dije que necesitaba estudiar su caso durante unos días. Viendo todas aquellas aparentes manifestaciones demoníacas de furia, no tenía claro dónde acababa la actuación del subconsciente de la persona y dónde empezaba la influencia del demonio si es que ésta se hallaba presente. Tras unos 3 días de bendiciones, le dije claramente que mi opinión era que su caso no entraba dentro de mi especialidad, sino que necesitaba asistencia psiquiátrica. Por supuesto, se negó en redondo a someterse a ningún tipo de atención médica y, por el contrario, se convirtió en una persona frecuente en las misas de mi parroquia. Aunque me mantuve firme en mi decisión, le dije que no tenía inconveniente en hablar con ella y en bendecirle. El caso lo seguí durante meses.
Era de otra provincia, pero iba y venía a la parroquia y se quedaba 1 o 2 días enteros. Sin embargo, cuando la bendecía y ella caía al suelo en una aparente crisis de furia, todo era muy histriónico. No vi nada que me sacara de dudas. Por el contrario, me constaba, porque así me lo había referido ella, que en una consulta había imitado los signos de la posesión para convencer a un psiquiatra, que era una persona religiosa, y que así se hiciera un informe favorable al exorcismo dirigido al obispado de esa diócesis. Sin embargo, fue descubierta por el mismo psiquiatra y ella misma reconoció su deseo de, digamos, ayudar el discernimiento del psiquiatra exagerando un poco las cosas. No nos podíamos fiar de lo que dijera o hiciera mientras orábamos por ella, fuera de una crisis demoníaca, entre otras cosas porque en varias ocasiones había grabado en audio sus mismas crisis, justo antes de caer en ellas, para así tener pruebas de su posesión. Es decir, antes de entrar en crisis presionaba el botón de su grabadora para que quedara registrado lo que decía y gritaba en el estado de furia. Por si fueran pocos los elementos anteriores, era otro elemento que hacía razonablemente pensar en la gran necesidad de llamar la atención de esta mujer, quizá a causa de carencias afectivas. Mientras duraban esas crisis, ella se sentía el centro de atención. Quizás ella sentía que si estaba posesa, psiquiatras y sacerdotes se paraban a hablar con ella, la atendían y le prestaban todo el interés del mundo. Los elementos voluntarios de la persona emborronaban completamente el cuadro de influencia demoníaca, si es que ésta realmente existía. Dado que eran varios los sacerdotes de su diócesis, a los que había contactado desesperadamente pidiendo ayuda, y que ellos después me habían llamado por teléfono, dado que me había llamado también incluso un obispo, ante el que había pedido audiencia para exponer su caso, dado que había tratado de involucrar en su caso a otro obispo más y nos amenazaba con pasear su demanda de ayuda por todas las televisiones del país, me vi obligado a emitir un juicio fundamentado y definitivo. Finalmente, y tras innumerables charlas, tras tanta observación, tras mucho reflexionar sobre el caso, solo y en común con más personas del equipo que me asistía, les dije que se trataba de un caso de desequilibrio mental. Dados los elementos del pasado de esta persona que conocíamos, informes psiquiátricos e indudables fingimientos de posesión, y lo que habíamos observado, durante su estancia en la parroquia llegamos a la conclusión de que sufría una enfermedad mental. Si bien se añadió una pequeña nota en la que se advertía que hoy por hoy no era posible saber dónde acaba el histrionismo por un deseo subconsciente de convertirse en el centro de atención y dónde empezaba la acción del demonio, la influencia, si la había, en esta persona la existencia de una patología psiquiátrica sí que era segura. La existencia de un factor demoníaco, no. A esta mujer se le recomendó lo siguiente: que se someta a un psiquiatra fijo, que siga los consejos de un confesor fijo, que conozca bien su caso y las conclusiones de este informe final, que se ponga a trabajar para distraerse y no tener tanto tiempo para pensar, que lleve una vida de oración y sacramentos centrada en Dios y no en el demonio. Por teléfono hablé con el confesor, que aceptó ser su consejero en adelante en cuanto regresara a su diócesis. Y a esta mujer le ordené que a partir de entonces fuera ya él el que recibiera todas sus consultas y preguntas. Al confesor le dije que cada 2 semanas hiciera una breve oración de liberación de 5 minutos sobre ella, por si había algún tipo de influencia demoníaca. Pues aunque el caso estuviera muy emborronado por elementos espurios voluntarios, vistos por ella en películas y leídos en libros, tampoco podíamos descartar algún pequeño grado de influencia demoníaca en su enfermedad. Además, ella decía que todos sus problemas comenzaron al hacer magia muchos años antes para conseguir un chico. Desde entonces todo se me torció, decía. Tiempo después, fue a una vidente que le hizo ciertos ritos. ¿Tuvo en estos hechos su origen la enfermedad mental? ¿O fue su enfermedad la que creó este episodio de su vida? Nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que un exorcista solo cuenta con unos ciertos signos externos
para saber si alguien está poseso. ¿Cómo saber dónde empiezan los signos verdaderos y dónde la enfermedad si la obsesión consiste precisamente en imitar esos signos de un modo admirablemente bueno? Es decir, ¿qué hacer ante una persona que ha visto 30 veces la película El Exorcista, se ha leído todos los libros serios sobre el tema y ha visitado a todos los exorcistas de la nación, adquiriendo una experiencia de muchos años que le lleva a una imitación que, aunque inconsciente, es admirable? Diariamente el exorcista debe pedir a Dios que le iluminen los casos complejos. Atender a esta mujer en los meses siguientes supuso una carga muy pesada para su confesor, pidiendo hablar con él de forma casi diaria y haciendo espectáculos en la iglesia. La obediencia no era precisamente una de las características de esta pseudoposesa. Por ello, la evolución que pronosticamos a su caso en los años siguientes fue muy negativa, lo cual estaba fuera de mis posibilidades. Aún así, cada vez que me llamaba por teléfono, la remití siempre a su confesor para que no se creara una dependencia psicológica conmigo. Pues este tipo de dependencias son perjudiciales. Además, siendo ella una mujer, es muy fácil que pase del amor intenso al odio intenso, no solo en cuestión de días, sino incluso de horas. El caso estuvo rondando a mi alrededor durante 2 años, recibiendo sus llamadas unas veces con lloros, suplicantes, otras amenazadoras, llenas de odio, incluso llamando más de 10 veces en una misma noche tras la cena. Esta persona llegó a saber dónde vivía, a pesar de que mi dirección no aparece en ningún servicio de información pública. Para evitar filtraciones por error, ni siquiera en el obispado de mi diócesis consta mi dirección. Y sin embargo, ella logró saber dónde vivía y colocó una bolsa con huevos sobre el capó de mi coche en el parking, para que se vea la perseverancia de estas personas en lograr algo. Hay que decir que para entrar a ese parking se necesita atravesar 3 puertas, cada una cerrada con su llave. Hoy día vive con su familia, pero su enfermedad es crónica, aunque llegue a ser tratada por un psiquiatra. De forma que con mejorías o recaídas, será una paciente que rondará alrededor de mí para siempre. Acepto esta situación como parte de mi trabajo. Bueno, pues ahí ves lo contrario del caso de una persona que no está posesa, pero que por su desequilibrio mental, ella se cree que está posesa y para dejárselo claro a los demás lo actúa y lo actúa muy bien. Pero pues con el ojo de un especialista, pues se da cuenta de que no es más que una actuación que está relacionada a este desequilibrio mental. Entonces, como te digo, los casos de posesión son realmente muy pocos, son muy raros los verdaderos casos de posesión. Vamos a leer un último caso para terminar el programa. Una chica de 18 años me cuenta que no puede dormir en su habitación desde que se mudaron a esa casa hacía ya 10 años. Si duerme allí, siente una presencia que llega incluso a tocarla. Si trata de rezar, no lo logra. Se pone nerviosa hasta que no resiste más y tiene que marchar a la habitación de sus padres. Sus padres no ponen reparos a que no duerme en su habitación desde hace tantos años, porque también ellos han sentido allí cosas extrañas. Le pregunté si cuando iba de visita a otras casas y lugares tenía las mismas sensaciones. Me contestó que no, que solo le ocurría eso en su habitación. Ante mis preguntas, manifestó que ella nunca ha hecho nada que tuviera que ver con el ocultismo para que sucediera eso en su habitación. Lo primero que hice tras conocer lo que ella refería fue orar por ella. Todo lo que le había dicho parecía indicar que era un caso de infestación y no que ella sufriera algún tipo de influencia interna maligna. Pero aún así, siempre hay que asegurarse y orar por la persona. Sea cual sea la teoría que uno tenga sobre lo que padece alguien, siempre hay que rezar por ella y ver si se produce algún tipo de manifestación. Nada más empezar a bendecirla y orar por ella, me di cuenta de que ponía caras raras, caras de que estaba sintiendo algo dentro de su cuerpo.
Al preguntarle si notaba algo, me respondió que algo le quemaba fuertemente la laringe. Esa sensación se mantuvo durante 5 minutos, durante los cuales su rostro mostraba claramente la gran molestia que le estaba produciendo mi oración. También sintió como si algo se moviese entre el pecho y el cuello. Además, el corazón le latía muy fuertemente, y no por el nerviosismo de que llorara por ella, ya que mientras contó su historia y al comenzar mis bendiciones se mostraba relajada y tranquila. En este caso, en 5 minutos, los síntomas que sentía fueron remitiendo. Finalmente, cuando le pregunté, contestó que ya no sentía nada sino paz. Le expliqué que la influencia que había sobre ella había salido, pero que podía intentar volver a entrar y que por tanto debía orar de forma especialmente frecuente durante un mes. Le aconsejé las 3 prácticas diarias que siempre aconsejo a todos los que son liberados de una influencia: rosario, misa y lectura del Evangelio. Le dije que dado que en su habitación había una infestación, que en ese lugar cada día echara agua bendita y que rezara allí el rosario, mejor con su madre y más miembros de la familia. Con eso, lo que hubiera iría desapareciendo. Pues bien, estos han sido los casos de posesión y exorcismo que están tomados de este libro Exorcística del padre José Antonio Fortea, afamado y reconocido y respetado exorcista, ¿verdad? Y les agradecemos a todos que nos hayan hecho el favor de acompañarnos una vez más en el Club de los Búhos, en esta penúltima transmisión de nuestro programa. Saludos a María de Lourdes y también saludos a... Hola Lulú, no te reconocí. Perdóname, es que vi tu nombre demasiado formal, María de Lourdes Quesada Casasola. Hola Lulú, me da mucho gusto verte por aquí en el programa a estas altas horas de la noche. Te mando un abrazote fuerte, fuerte. Ghosty Angel, Sonia de California, saludos, y es un tema interesante. Bueno, qué bueno que te gustó. Y pues gracias a ti, Carlos, por haber visto el programa. Pues gracias a todos, amigos. Gracias a todos por el favor de su compañía en esta noche. Mañana recuerden que pueden ver el programa grabado, pueden compartirlo con sus amigos y también pueden escuchar el podcast del Club de los Búhos. Recuerden que tenemos una nueva página en Facebook, además de nuestro sitio oficial, semillasparalavida.org/, el Club de los Búhos. Acuérdense que tenemos página en Facebook, facebook.com/ Club de los Búhos, sin el, solamente club, facebook.com/ Club de los Búhos. Y también recuerden, por favor, que tengo una nueva página en Facebook. La anterior está descontinuada, la anterior era Mauricio Pérez Semillas para la Vida. La nueva página en Facebook es Mauricio Pérez Comunicador Católico. Ahí estoy a sus órdenes. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos acá la próxima semana. Recuerden, para el último programa del Club de los Búhos, que está programado para pasar el martes. Estén al pendiente porque está programado para pasar el martes antes de miércoles de ceniza. El tema de nuestro último programa del Club de los Búhos será el tiempo de Cuaresma enfocado desde un punto de vista litúrgico. Pues bien, me despido por ahora. Recuerden que podemos seguir platicando también a través del podcast Semillas para la Vida, y nos vemos el fin de semana en Pasión por el Evangelio para analizar el Evangelio que escucharemos en la Santa Misa el domingo. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/ Con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Atención, la edición impresa ya está también disponible en Amazon México. Pídela ya.